Hola a todos chicos, estoy en mi cuarto video de álgebra y les voy a aplicar funciones. Les voy a explicar todo funciones. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Obviamente no voy a hacer solo un video, sino que voy a hacer unos 5 videos explicando todo sobre funciones, las distintas funciones, la función cuadrática, etcétera. ¿Ya? Entonces voy a empezar con el concepto de funciones. Cuando a ti te hablan de funciones, yo lo pienso así. Onda, tú tienes una máquina, ¿ya? Y toda esa máquina tú le puedes meter números, ¿ya? O sea, tú le metes el 1 y te da un resultado, tú le metes el 2 y te da un resultado, etcétera. Entonces, ¿cuál es la primera condición de esa máquina? Que al tú meterle un 1, esa máquina no te puede dar 3 resultados. ¿Te fijas? Te puede dar 1. Al tú meterle el 2, tú no le pueden dar, a ti no te pueden dar 5 resultados. Te tiene que dar 1. Entonces, ¿cómo se denomina esto? Tú tienes un dominio, ¿ya? Dominio no es más que los números que tú le puedes meter a la función. Una función, bueno, te voy a poner una función así. Y es igual a 2x más 3, ¿ya? Después le voy a aplicar el tipo de función y todo eso. Una función está denominada por una incógnita, ¿ya? Que sería la variable, que sería x. Y tú, a la x, bueno, al decirte y es igual a f de x, ¿ya? Por si acaso. Entonces, tú a la x es como una máquina. Tú le puedes meter valores. Por ejemplo, le puedes meter el 1. Entonces, f de 1 al x le voy a meter el 1, ¿cierto? Pero si tú reemplazas el 1 acá, lo tienes que reemplazar allá. Es igual a 2 por 1 más 3. O sea, f de 1 sería igual a 5, ¿ya? Porque 2 más 3 es 5. Entonces tú le metiste el 1 a la máquina y te dio el 5. Pero tú, al meterle el 1 a la máquina, no te puede dar 5, 7, 9 a la vez. ¿Te fijas? Nunca va a pasar. Es una condición. Entonces, si tú tienes esto, ¿ya? Este es el dominio, o sea, son los números que tú le metes a la función. Por ejemplo, acá el 1, que es el que le metí a la x, sería parte del dominio. Y el recorrido es el resultado. O sea, el 5 sería parte del recorrido, ¿ya? Entonces, tú si tienes el 1, el 2, el 3 y el 4, tienes el 5, el 7, no sé, el 9, ¿ya? El 1 no puede tener tanto el 5 como el 7 como el 9. Esto está malo. Esto ya no funciona, ¿ya? Es la primera condición de las funciones. Entonces, si tienes una función A, 2, 3, ¿ya? Que va hasta 4, 5, 6, de A hasta B, este es el dominio y recorre la función, o sea, lo pienso como una máquina, ¿ya? Eso sí sería función. Así, así. El 1 sí, o sea, el cuadro sí puede tener dos valores que lleguen al cuadro, ¿ya? Por ejemplo, el 3 y el 1 sí pueden llegar al cuadro. Eso sí puede pasar, sí sería función, ¿ya? Ahora, las funciones, como ya les expliqué, tienen un dominio y un recorrido, ¿ya? Y el dominio son los números que tú le metes a la función y el recorrido son los números que salen de cuando tú le metes el x, o sea, el resultado, ¿ya? Pero una función, tú la puedes graficar, la puedes meter en un plano cartesiano. Por ejemplo, si tú tienes una función, no sé, así, ¿ya? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el recorrido? Como el dominio, el dom, bueno, le pongo dom porque así se denomina, es igual al x. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque el x es el que tú le vas metiendo. O sea, si tú le metes al 3, el 3 va a ser parte del dominio, ¿ya? Y el recorrido va a estar en el eje y. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo rápido. Si yo tengo un plano cartesiano y tengo una función así, después le explico el tipo de funciones y el punto es el punto 2,3, el de acá, ¿ya? ¿Cuál sería parte del dominio? El 2. ¿Y cuál sería parte del recorrido? El 3. Entonces, el dominio es lo que se encuentra por el eje X y el recorrido es lo que se encuentra por el eje Y. Muy simple, ¿ya? Muy simple, simple, simple. ¿Qué otra cosa? Preimagen e imagen. Bueno, cuando a mí me dicen preimagen, piénsalo de esta manera. Pre, porque tú vas a sacar una foto, pero
tú tienes que apretar el botón, ¿cierto? Entonces, si tú tienes f de x, ¿ya? Que es igual a 3x más 1, ¿ya? Bueno, el ejemplo de la cámara no, ya del otro. Si tú tienes una máquina, para que esto te saque un resultado, tú tienes que hacer un pre-resultado. O sea, tú tienes que antes ponerle un número para que te dé un resultado. Entonces, en resumen, la preimagen sería el x, el valor que tú le pones. Entonces, si yo le pongo el 3 a la x, o sea, x igual a 3, el 3 sería la preimagen y la imagen es el resultado, es lo que sale. Sería igual a 3 por 3, que sería 9, más 1, y estos 10. Entonces, en este caso, el 3 sería la preimagen y el 10 sería la imagen, ¿ya? Entonces, la preimagen es lo que tú le metes a la X y la imagen es lo que sale de cuando tú le metiste eso a la X. Eso nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir directamente a los ejercicios, ¿ya? A ver qué pasa. Bueno, otra cosa, cuando tú sí puedes meter números a la función, por ejemplo, si tienes f de x es igual a 5x más 2, ¿ya? Acá tú estás dispuesto, o sea, tú puedes meterle cualquier número a la x. Yo le puedo meter f0 y te quedaría 5 por 0 más 2, que sería 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, 0 sería la preimagen y 2 la imagen, porque 0 es el número que le metiste, o sea, el pre-resultado, y 2 es el resultado. Y si tú lo graficas, el 0 estaría acá y el 2 estaría acá. Este sería el 2, ¿ya? Y sería una así, o sea, el 0 estaría en el eje X y el 2 en el eje Y, porque el recorrido está en el eje Y y el dominio en el eje X. Bueno, ojalá hayan entendido bien, ¿ya? Sabiendo esto, vamos a ir directamente a por el ejercicio. Vamos a ir a por el 1 y el 2, ¿ya? El primero lo voy a hacer así nomás, o sea, lo voy a explicar, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes diagramas representa una función de A en B? La primera sí lo representa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que en el recorrido sí pueden faltar números por completar. Por ejemplo, tómate un caso. Tómate un caso de que tienes una recta numérica y tienes una ecuación, tienes una función de una recta que es infinita, ¿ya? Y tú tomas un dominio que sería solo 3 números. Entonces ahí el recorrido sería infinito, pero tú solo tomarías 3 números del recorrido. ¿Se entiende? Entonces no necesariamente del recorrido se toman todos los números de una función. Entonces la 1 sí cumpliría con una función. ¿Por qué? Porque la A tiene una imagen, el A es la preimagen y el 3 es la imagen. ¿Te fijas? Porque si tú le metes la B a la función, te va a dar el 1. ¿Por qué? El B recorre hasta el 1. Este es el dominio, el A es el dominio y el B es el recorrido, ¿ya? Entonces, esta sí sería función porque el dominio tomaría solo un valor del recorrido, ¿ya? En cambio, la 2 no sería función. ¿Por qué? Porque fíjate que la A es el dominio, pero el número este está tomando 4 valores distintos. Y acuérdense de lo que les dije, que si tú tienes una función que recorre desde A hasta B, y tú tienes el 1, el 2, el 3, este 1 no puede tomar el 2 y el 3 a la vez. Lo que les dije es una máquina, que tú le metes números y salen resultados. Tú no le puedes meter un número y que salgan dos resultados, eso es imposible, ¿te fijas? Entonces la 2 no es, y la 3 sí es, porque en una función también sí está permitido que estos 5 números, estos de acá, ¿ya? Lleguen hasta un mismo resultado. Eso sí está permitido, ¿ya? Pasan las funciones constantes, etcétera. La función constante es una línea recta, pero eso se lo voy a explicar después, ¿ya? Entonces, la 1 está lista, sería la D. Ahora voy a hacer las 2. Voy a hacer las 2. La voy a copiar y pegar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Te dicen, si f de x, ¿ya? F de x es igual, acuérdense que f de x, ¿ya? Bueno, mi f deforme, pero importa, es lo mismo que decir y, ¿ya? Entonces, f de x está en
el lado de las órdenes del plano cartesiano y esto está en el eje de las abscisas, ¿ya? Entonces, este sería el recorrido y el dominio sería la x. Esta es la x es el eje de la abscisa y el resultado en el eje de la ordenada. Si f de x igual a 5 menos 2x, te piden f de menos 3. ¿Se acuerdan que yo les dije que tú cuando tienes una función, tú le puedes meter números? Como es una máquina, tú le puedes meter números. Además, en este caso, tú no tienes restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Por ejemplo, si tú tuvieras f de x es igual a la raíz de x menos 4, aquí tú tienes restricciones. Tú no le puedes meter cualquier número a la máquina. ¿Por qué? Porque si tú le metes el 2, te quedaría la raíz de menos 2 y eso no es válido porque las funciones trabajan con los números reales. ¿Te das cuenta? Entonces no siempre puedes meterle cualquier número a la máquina. Hay veces que está atrofiada. Pero aquí no tienes restricciones, por lo tanto puedes meterle cualquier número. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Meterle el menos 3 a la x. O sea, esta sería la preimagen y la imagen sería el resultado que salga de acá. Entonces, f de menos 3 sería igual a 5 menos 2 por menos 3, ¿cierto? Si le metí el menos 3 a la máquina. Y te quedaría que f de menos 3 es igual a 5 menos por menos más 6, que eso es 11. Listo. En resumen, menos 3 es la preimagen y 11 es la imagen. Sería la letra A. A ver, a ver. Podría ser... Voy a hacer la ejercicio y voy a hacer la 1 al tiro. Al tiro nomás. Bueno, voy a borrar esto por mientras. Lo voy a hacer al tiro nomás. Fíjate, te dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos representa una función de A en B? Entonces, acuérdense, la condición de que sea una función es que la preimagen no tome más de una imagen, ¿cierto? O sea, si tú le metes el 2 a una función o a la máquina, no te pueden salir dos resultados o 3 o 4. Entonces, en la 1 se cumple eso, sí, porque simplemente es una recta, o sea, sí se va a cumplir porque tú le puedes ir metiendo valores y te van a ir saliendo diferentes resultados. En la 2 también pasa eso, pasa completamente. En cambio, en la 3 no pasa eso. ¿Por qué? Fíjate esta línea recta hacia arriba. Esto significa que aquí tienes un número y si tú le metes este número te van a dar muchos resultados distintos porque acá tienes diferentes números en el eje de y. Entonces, si tú por ejemplo tuvieras el 2, acá te darían diferentes resultados. O sea, está mal porque te darían más de uno, ¿ya? Entonces sería la C. A ver, voy a hacer la 3. Voy a hacer la 3. ¿Ya? La 3, la 3, la 3, la 3, la 3. A ver, no, por acá. Por acá. Ahí está. No, chuta. Por acá. A ver, por acá. Y lo voy a dejar así. Ya. ¿Qué te dicen? La función f de x está definida por x elevado a 2, ¿ya? X elevado a 2. Esta es la función, esta es la máquina, ¿ya? Entonces, te dicen cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas. La primera, la preimagen de 25 es única. Entonces, acuérdense, preimagen es el número que tú le metes a la x y te piden la preimagen de 25. Entonces, el 25 sería la imagen. La imagen es el resultado que sale. Y acuérdense que preimagen es la x. Entonces, lo puedes igualar acá. Porque f de x es igual a y es igual al resultado que salió. Entonces 25 es el resultado que salió, me están pidiendo la preimagen. 25 igual a x2, si saco raíz, te queda que más menos 5 es igual a x, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, esto va acá, perdón. Porque el menos 5 también funciona. Si tú le metes el menos 5 a la x, te da 25 igual. ¿Te fijas? Entonces, ¿no es única? No, porque hay dos preimágenes. Entonces, en resumen, preimagen es el valor que tú le metes a la x y acá te están pidiendo la preimagen, o sea, te están pidiendo la x. Entonces te están pidiendo
qué valor le metiste a la x para que te diera 25, que es la imagen, ¿ya? En la 2 te piden la imagen del antecesor de menos 7 es 64. Acuérdense que el antecesor es el número menos 1, porque si tienes la recta numérica, el antecesor sería el que está a la izquierda, por lo tanto acá sería el menos 8, ¿ya? Entonces sería menos 7 menos 1, que es menos 8. Te están pidiendo la imagen de menos 8. O sea, tienes que menos 8 es la preimagen, o sea, el número que tú le vas a meter a la x, y sería f de menos 8 es igual a menos 8 al cuadrado, que es 64. Entonces tienes que la imagen del antecesor de menos 7 es 64, sí, porque la imagen de menos 8, o sea, tú le metiste el menos 8 a la máquina y te dio el 64. La preimagen es menos 8 y la imagen es 64, ¿ya? La 3. La menor imagen es igual a 0. Esto es verdad. ¿Por qué? Fíjate una cosa. Cuando tú tienes x elevado a 2, esto siempre será positivo o siempre va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, el menor resultado o el menor resultado que te puede salir de la máquina es 0. Porque si tú le metes el menos 100, te va a quedar positivo. Si tú le metes el menos 10, te va a quedar positivo. Entonces, la menor imagen va a ser igual a 0, sí, que es cuando tú le pongas el 0 le metes el 0 como preimagen y te va a quedar 0 como imagen, ¿ya? Entonces, esta igual sería verdadera porque un número elevado a 2 siempre te dará positivo, o 0, que en este caso sería lo menor. Entonces sería la letra D. Ya, la 4, la voy a hacer la 4. Ya. Voy a hacer la 4, la 4, la 4, la 4, y lo voy a dejar así nomás. Ya, te dicen, dada la expresión f de x, que es igual a 6 más x, ya, f de x es igual a 6 más x dividido en, ¿cuánto? Dividido en 1 más x. Entonces, no voy a trabajar con las alternativas todavía porque, ya, cuando tú tienes una función, ¿se acuerdan que yo les decía que, por ejemplo, cuando tenías f de x es igual a la raíz cuadrada de tanto, tenía restricciones porque tiene que la raíz cuadrada, para que sea real, tiene que ser mayor o igual a 0? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando tú tienes una fracción y tienes la x, o sea, el número que tú le metes, en el denominador igual tienes la restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que es que no te puede dar 0 el denominador, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes que x igual a 0, esto es indeterminado. Esto no es una solución. Entonces, no puede tener 0 en el denominador. Es una restricción universal. Entonces, ¿cuál de los siguientes valores no va a pertenecer a este dominio? ¿Ya? Es que x es igual a menos 1, o sea, la b, porque o si no te daría 0 acá y chao. Se te indeterminaría, no sirve, ¿ya? Pues sería la letra B. Voy a hacer, no sé cuál puedo hacer, la verdad. A ver, chuta, voy a buscar uno por acá. Voy a buscar uno por acá. Ya, voy a hacer la 10. Esa es la 10 y voy a hacer 2 más y chao. Terminamos. ¿Ya? Ya te dice, si f de x es igual a 3 más x y g de x es igual a menos x más 3, te piden la multiplicación de ambas. Como f de x es igual a 3x más 2, 3 más 2x, y g de x es igual a menos x más 3, voy a reemplazar estos valores acá, ¿ya? Entonces te va a quedar 3 más 2x, puedes hacer esto porque es una igualdad, ¿te fijas? Esto multiplicado, ¿cierto? Acá no hay multiplicación, pues menos x más 3, ¿ya? Tienes que multiplicar término a término, ya como les enseñé en las clases anteriores, te daría menos 3x porque 3 por menos x es menos 3x, más 9, y aquí término a término nuevamente, te daría menos 2x cuadrado, porque más con menos es menos, y 2x por x es 2x cuadrado, con menos, ¿cierto? Y 2x por 3 es más 6x. Términos semejantes, acuérdate, aquí tienes x, tienes menos 3x, más 6x sería 3x,
más 9 menos 2x, que sería la letra menos 2x, 9, creo que sería la B. Sí, sería la B, ¿ya? Y voy a hacer, mira, fíjate, voy a hacer la 13, ¿ya? Voy a hacer la 13, ya. El conjunto dominio de la función te pide el dominio y aquí cumple algo que yo les dije, ¿ya? Perfecto. Entonces, bueno, la función salió mal, lo voy a escribir acá. F de x es igual a la raíz de 4 menos x cuadrado, 4 menos x cuadrado, y te piden los números que tú le puedes meter, te piden el dominio, los números que tú le puedes meter a la x, ¿cierto? A esto. Entonces, aquí si te das cuenta, la máquina no funciona de manera normal. ¿Por qué? Porque tú no le puedes meter cualquier número a la x, porque tú tienes que 4 tienes que 4 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Tienes una inecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a multiplicar por menos 1, porque como yo les enseñé en mi video anterior de inecuaciones, cuando tú multiplicas por menos 1, te queda esto positivo, ¿cierto? Cambiaré los signos y se cambia la, o sea, si esto está para allá, ahora va a estar para el otro lado, ¿ya? Y bueno, 0 por menos 1, 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, si te das cuenta, es una suma por su diferencia. Entonces, esto es x más 2 por x menos 2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto es una inecuación cuadrática. O sea, tú en esta inecuación lo que tienes que hacer es sacar puntos críticos, ¿ya? Les voy a enseñar eso de manera muy rápida porque no va al caso. Cuando sacas puntos críticos, no es más que lo mismo que solución de ecuación cuadrática, que te dé 0. Entonces, ¿cómo te da 0 aquí? Poniéndole menos 2. ¿Y cómo te da 0 aquí? Poniéndole los 2. Por lo tanto, esos van a ser tus puntos críticos. Los pones acá en la recta y analizas los casos, ¿ya? Analizar los casos significa ver si te da positivo, negativo o positivo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? Le voy a meter un valor que esté a la izquierda, por acá, del menos 2. El menos 10, por ejemplo. Si yo le meto el menos 10 acá, estaría menos 8, ¿cierto? Y acá estaría menos 12. Estaría positivo, porque menos por menos más. Estaría positivo. Aquí voy a ponerle el 0. Si le pongo el 0, estaría 2 por menos 2, que es negativo. Si le pongo el 10 acá, estaría positivo, porque estaría 10 más 2, que es 12, 10 menos 2, que es 8, positivo. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Que sea menor o igual a 0. Entonces, ¿qué te va a servir? Este lugar de acá, ¿ya? Entonces, la solución va a ser, como te dice que sea igual, entonces se toma el número, a los dos números. Sería del menos 2 al 2, los dos tomados. Sería la letra C. Y una más, sí. Bueno, si no entendieron esto, me dicen y lo explico de nuevo. Lo de los puntos críticos no se siente en la PSU, pero igual lo explico, sí. Después quizá hago un video explicando un poco más eso en un futuro, pero ojalá hayan entendido algo de eso. Y, chuta, voy a hacer la última, ¿ya? Voy a hacer la 15. Si tienes g de x, ¿ya? Bueno, como es álgebra, se puede representar con cualquier letra, ¿ya? Z de x, etc. Bueno, gx es igual a 2x más 5, esto dividido en menos 9 menos x. Ya, ¿y qué te piden? Te piden g de 4, o sea, meter el cuadro a la función menos 3, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Claramente le voy a meter el cuadro. G de 4 sería igual a 2 por 4, que es 8, más 5 dividido en menos 9 menos 4, ¿ya? Entonces sería 13 dividido en menos 13, que sería menos 1. O sea, tu preimagen sería cuadro, tu imagen sería menos 1. Tú le metiste el cuadro a la máquina, te salió el menos 1. Tu
4 sería parte del dominio, menos 1 sería parte del recorrido. Entonces g de 4 sería menos 1, y menos 1 menos 3 menos 4, listo. Liz Taylor. Sería la E. Y ya, no voy a hacer ni uno más.